Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar agradeciendo al espacio Metaprosa y a la librería Punto y Coma, porque ellos también han hecho posible este evento aquí en Bruselas. Y bueno, muy especialmente a Álvaro por darme la oportunidad de presentar junto a él su primera novela histórica, Sila, el origen del dictador, por segunda vez que hemos estado en Sevilla. ¿Qué más contaros? Bueno, Álvaro estudió filosofía en la universidad y su pasión por la filosofía griega y romana le han llevado a ser un gran conocedor de la antigüedad clásica. Hoy vive en Bruselas porque trabaja en el Parlamento Europeo, como ya todos sabéis de sobra, y está terminando de escribir su tesis doctoral, Dios quiera, sobre la sociedad griega. Pero más allá de datos académicos, pues hay algo que distingue, ¿no?, a Álvaro, y es su capacidad para contar historias. Y todos lo hemos visto en las reuniones, por ejemplo, cuando Álvaro siempre empieza a contar algo, pues algo muy curioso, que es que nadie chequea el móvil y nadie mira la hora y todo el mundo está deseando siempre que hable él, porque, bueno, es un tesoro tener un compañero del que se puede aprender siempre algo. Hoy presenta su primera novela histórica, Sila, el origen del dictador, que es una obra que nos lleva al pasado para ayudarnos a entender mejor el poder, la ambición y sus consecuencias. Y ya no me quiero extender más, pero sí me gustaría empezar por el inicio, por el origen, por la figura histórica que da nombre al libro, por Sila. Porque muchas veces cuando escuchamos hablar sobre el Imperio Romano, siempre se nos viene a la cabeza la figura histórica de Julio César y nada más. Pero Álvaro, ¿quién es Lucio Cornelio Sila y dónde encaja en la historia de Roma? Veo que hay un problema de aforo allí. Podéis acercaros más hacia adelante. Sí, acercaros un poquito para dejar a... Sí, porque sí. No se importa que hagamos fotos con la red. Todo lo que quieras. Claro. Éxito, ¿eh? Sí. Segunda edición. ¡Bravo! Gracias. Muchas gracias. Pues tras este pequeño inciso con el tema de los últimos rezagados, gracias a Marina por la presentación muy emotiva, gracias a todos los que habéis hecho un parón para venir a la presentación, y ya entro a la pregunta, por no alargarme mucho, que a las 9 nos van a echar y hay mucha comida y querréis picar algo también. Como bien ha dicho Marina, cuando pensamos en Roma, pues mucha gente lo que piensa es en Julio César, y digamos que los datos fundamentales de la vida de César pues son muy conocidos, etcétera. Es una figura sobre la que se han escrito ríos de tinta, y parece como que eclipsa todo lo demás. Y eclipsa también a otros personajes del momento que fueron tan determinantes, en concreto en el paso de República Romana a Imperio Romano, y en la historia de Roma, ¿no?, como es el caso de Lucio Cornelio Sila, que es un personaje histórico que yo he querido pues acercar al público, y que me parecía además hipernovelable, por muchas cuestiones de su vida. Yo, como me enrollo más que una persiana, me he traído conmigo a un autor que es mucho más conciso pero maravilloso en su descripción, y él es Salustio, que es un historiador romano que escribe, entre otras obras, pues La guerra de Yugurta, y él hace pues un retrato de Sila que a mí me pareció que lo tenía todo, ¿no?, y que voy a leeros para que veáis que efectivamente es un personaje que cuando empiezas a rascar pues te quieres sumergir, ¿no? Entonces, dice Salustio: Sila fue noble, de linaje patricio, pero de una familia venida menos por la desidia de sus mayores, conocedor tanto de la lengua latina como de la griega, y doctísimo en ambas, hombre muy ambicioso, ávido de placeres, pero más ávido de gloria, desenfrenado en su vida privada, aunque la sensualidad nunca lo apartó de sus deberes, salvo en lo referente a su mujer, con quien pudo haberse comportado más honestamente. Elocuente, astuto y buen amigo, increíblemente reservado para ocultar sus asuntos, espléndido en muchos aspectos, y sobre todo tratándose de dinero. Pero a él, el más feliz de los mortales antes de su victoria en la guerra civil, nunca le dio la fortuna más de lo que merecían sus obras. Y en estas
En este párrafo ha perfilado un personaje apasionante, lleno de contradicciones, es que novelesco es la palabra. Y como era un personaje novelesco, pues alguien tenía que novelar su historia. Entonces eso es lo que yo he hecho con esta novela, con esta trilogía, de la cual pues Sila, el origen del dictador, es la primera entrega. Si echáis un vistazo luego al inicio del libro, os vais a encontrar un índice de personajes bastante extensa. Y a mí me gustaría centrarme en los que están al principio. Tenemos a Sila como personaje principal, pero luego nos encontramos a Mario y a Escauro. Y yo quería preguntarte, sin hacer spoilers, ¿nos podrías contar un poquito sobre ellos? Pues como he dicho, pues esta es la primera entrega en la historia de Sila, entonces es los primeros años de su vida, su adolescencia, su juventud más despendolada, que luego le persigue, ¿no? Cuando inicia su carrera política. Pero en esta primera entrega pues él no está directamente metido en política, ¿no? Que es por lo que luego se le conoce, ¿no? Entonces yo necesitaba otros personajes para un poco ilustrar ese mundo, pues el mundo pues de las batallas, el de la intriga política, las conspiraciones, el Senado, etcétera, etcétera. Entonces yo, inevitablemente tenía que hablar de Cayo Mario, que es otro personaje del periodo histórico que también es determinante en la historia de Roma y que o sea, no se puede hablar de Sila sin Mario porque están unidos por el destino, porque serán primero colaboradores y luego se transformarán en enemigos mortales, y su enemistad aboca a Roma a la Primera Guerra Civil, de la cual Sila resultará vencedor, y de ahí su dictadura, ¿no? Entonces no podía hablar del uno sin el otro. Pero luego hay un tercer personaje que, como bien has mencionado, es Escauro, que es ella, sí que si Sila es poco conocido, ya Escauro es completamente desconocido, pero que fue muy importante en este momento, que sirve un poco de puente entre dos momentos de la historia de Roma, y que encarna, también aparece como uno de los personajes principales en esta obra de Salustio, y que encarna un poco sobre todo la intriga política, ¿no? Ese lado de conspiraciones y corrupción, y de eso que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la Roma que está ya al borde del colapso, ¿no? Luego volvemos al tema de la política, pero primero me gustaría enfocarnos en la estructura del libro, porque es muy curioso, porque los capítulos son muy breves. Y a mí me gustaría preguntarte por qué son tan cortos. ¿Lo hiciste así aposta? Pues no fue intencionado, lo que pasa que yo creo que es de formación profesional, porque como tenemos que ser tan ejecutivos en el trabajo, sí, hacer notas y tal, pues al final eso te condiciona un poco y te obliga pues eso, a ser como directo y frases simples, etcétera. Y en el momento, claro, yo no sé cómo acaba siendo maquetado el libro, yo trabajo en Word. Y se ve de otra manera del Word al libro final, y es verdad que lo primero que digo es, pues joder, pues sí que son cortitos los capítulos, pero yo creo que eso al final se demuestra una virtud, porque es verdad que engancha más. A mí las novelas con capítulos interminables se convierte casi como en una obligación leerlas. Eso, bueno, pero yo creo que todo el mundo al final tiene el tiempo que tiene y quiere priorizar, y prefiere pues lecturas pues que le enganchen, y yo creo que los capítulos cortos pues contribuyen a eso, porque claro, te lees uno y pasas al siguiente y dices, bueno, pero el siguiente, y sin darte cuenta te has leído la mitad del libro, que es lo que yo quiero que pase, claro. Y la verdad es que pasa, porque vas leyendo y las escenas parecen sacadas directamente de una película, y si es verdad que cuando te quieres dar cuenta llegas ya como a la mitad del libro y dices como ya, así que menos mal que también es una trilogía. Volviendo al tema de la política, a mí me gustaría saber, es obvio, ¿no? Trabajas rodeado de política, ¿por qué has elegido la política como ese telón de fondo para tus personajes en la obra? Bueno, yo creo que ahí está el escritor que escribe maravillosamente bien y muy sublime y estético, y entonces hace el arte por el arte y es maravilloso. Yo no soy ese, pues yo no pretendo escribir así de bien, ni muchísimo menos. Entonces yo, cuando escribo,
pues evidentemente me gusta escribir, pero también quiero como que tenga una utilidad. Y entonces eso implica pues una moraleja en la historia, ¿no? El escribir con moraleja. Y esta novela al final pues es un poco como de cuento cautelar, ¿sabes? De advertencia de estas cosas que todos sabemos, ¿no? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, etc. Y yo quería pues como advertir, porque o sea, esto de que pues sí, hay una guerra civil que he mencionado, ¿no? Entre Sila y Mario, y esa guerra civil la vence Sila y se proclama dictador, etc. Pero el tema es cómo se llega a ese punto, porque no, o sea, no es que un día dos personas se despierten y digan pues guerra civil y todo el país les decida seguirles. Eso no funciona así. Eso es un pensamiento infantil, de hecho. Entonces lo que sucede es que durante muchos años antes las cosas se descomponen. Y yo creo que lo que pasa es que cuando los problemas no se solucionan, cuando tienen que solucionarse, cuando no se solucionan a tiempo, se cronifican. Entonces, si se cronifican, si se dejan que esos problemas se cronifiquen, al final la solución es que es mucho... como dice Hermann Tertsch, que está ahí, no hay solución no traumática. Si se dejan que las cosas se pudran hasta el punto de que pues eso, si vas cavando y vas cavando y vas cavando, al final ¿cómo sales del hoyo? ¿No? ¿Sabes? Y es un poco la historia, efectivamente, Roma en un momento en el que todos los problemas se van de madre y acaban conduciendo pues primero pues a una serie de guerras civiles y al final pues sí, dictaduras, que sí, la de Sila, la de Julio César, y al final el imperio, ¿no? Que es ya el paso definitivo de un régimen más o menos democrático a un régimen autoritario, ¿no? Y pues yo espero que este libro pues haya un poco de eso, ¿no? Como de advertencia, porque al final otra cosa, y me voy a alargar un poco más en esta pregunta que me parece muy interesante, otra cosa que parece es como que los sistemas se van a la mierda pues un poco como por la buena marcha del negocio, como una cosa como de lo que nadie es culpable. Y no, al final es como una acumulación de decisiones individuales de personas que están en el poder y que tienen pues poder, influencia y capacidad de tomar decisiones, y cuando ellos piensan como que mis fallas morales o pues el que yo me corrompa, el que yo robe, el que yo malverse, o eso como que no tiene impacto sobre el sistema, como que el sistema lo va a aguantar todo, ¿sabes? Y es esa creencia de que yo haga las cosas mal no tiene un impacto en el sistema porque el sistema lo aguanta todo, es lo que al final te lleva a ese punto crítico que es el del colapso, porque ¿sabes? Porque el sistema no es independiente de las personas que lo componen. Entonces, pues es una advertencia pero no es nada que nosotros no sepamos, ¿no? Estamos advirtiéndolo todo el tiempo y estamos diciendo que eso es un poco lo que pasa hoy en día, ¿no? Que hemos llegado a un punto en que nuestras élites, nuestros gobernantes desde hace décadas, pues no solucionan los problemas reales de la gente, se han encerrado en Torres de Marfil, y que nosotros pues venimos un poco a recordarles que tienen que tocar tierra, ¿no? Que tienen que tocar hierba, césped. Exacto. Como dicen en Twitter. A partir de aquí tenemos dos opciones. Yo podría continuar haciendo preguntas a Álvaro, o la segunda opción, que me parece mucho más divertido, que es daros la palabra a vosotros y que vosotros le hagáis las preguntas a él. Así que, ¿quién tiene preguntas? Miguel ya se ha leído el libro. Yo, más que una pregunta, una reflexión. Otros hacen eso y luego lo hacen. Hay dos cosas que me interesan. No voy a contar nada que no sepa. Los que ganan la guerra al final, aunque la guerra física la gana Sila, son los sucesores de Sila, que es Julio César. Oye, spoiler. La historia, yo no sé. El bando contrario de Sila es el que gana en la historia, es el bando de Julio César, etc.
y por lo tanto la historia nos ha legado un Sila que es desagradable, malo, el paradigma del mal. Entonces tú en el libro lo haces un personaje pues, muy fácil de que te guste. Entonces es la cuestión literaria de cómo haces un personaje en la historia tratado tan mal, que sea likeable, como dicen en inglés, y la otra, Sila es una personaje, y esto ya nos vamos al último libro, que es la de los tres, que al final es el primero que cruza el Rubicón, pero para un fin loable, que es restaurar la República, no como era Julio César, que es destruirla. Sí. Entonces, ¿el fin en política justifica los medios? Es verdad que yo claro, Silas efectivamente, pues él parece como que o la historia o sus detractores han legado a la posteridad esa imagen de él, pues como que es un dictador sanguinario y todo este tipo de cosas, ¿no? Como un dictador, como la imagen, el primer dictador en sentido moderno, ¿no? La imagen que todos tenemos de un dictador, que sí mata a mucha gente, tal y cual. Y el otro día lo estaba comparando con Adriano el emperador, que ahora pues está rehabilitado y bueno, desde Maquiavelo, Gibbon, que lo vendieron como uno de los 5 buenos emperadores, ¿no? Que son Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, ¿no? Pero Adriano en su momento era odiado, absolutamente odiado, porque se carga una serie de senadores, porque gobierna de espaldas al Senado, etc. Y sin embargo, pues con el tiempo se rehabilita porque se piensa, bueno, más allá de estas cuestiones que podían ser, como dice Maquiavelo, pues son razón de Estado, pues cuál es su legado, ¿no? ¿Cuáles fueron sus intenciones? O cuál es el impacto, ¿no? Y cuando tú lo analizas, digamos, desde la imparcialidad, pues ves que, bueno, que el imperio bajo él, pues fue bien, ¿no? Entonces, con Sila, a mí ya ha habido un intento como de rehabilitación en este siglo de su figura, más complicado que en el caso de Adriano, pero a mí efectivamente, o sea, cuando lo presenté en Sevilla, había mucha gente como que asumía que, claro, como él fue dictador, entonces es el malo de la historia, y entonces al final lo que vamos a ver es un poco como Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader, ¿no? Y entonces, y yo lo que pensaba era, bueno, o no, porque él hace lo que hace, efectivamente, convencido de que es la única opción que le queda a Roma cuando se ha visto que, digamos, por las buenas no se pueden arreglar todos esos problemas que se han cronificado, y que lo que le hace falta a Roma es pues cortar el nudo gordiano. En vez de no, vamos a entrar en esto de disquisiciones que al final no llevan a nada, porque cada año se cambian todas las magistraturas. Y ¿el qué? Sí, no, nada de moderación, sino que vamos a cortar el nudo gordiano, ¿no? Y eso lo hace Sila, y lo hace con una buena intención, ¿no? Sí, Germán. No, primero os quiero decir que os está mintiendo. Yo solo he leído un poquito del libro, pero no es cierto que no escriba bien, científicamente, ¿no? Y después tiene voluntad de estilo, o sea, que quiere escribir. Bueno. Y después a mí lo que me interesa es lo de la rehabilitación. Vale. Es una cosa muy práctica que necesitamos siempre. Sí. La rehabilitación de los personajes. Vale. Pues es como los demonios se convierten en salvadores, y como los salvadores se convierten después, se demonizan hasta llevarlos a convertirlos en monstruos. Ese proceso que ahí se ve perfectamente es un proceso maravilloso en toda la historia, que se repite una y otra vez y en todas las generaciones, y que es muy interesante. Me gustaría que me lo explicaras un poquito, visto ahí. Pues en el caso de Sila lo que sucede es lo que ha dicho Miguel, que él gana la guerra civil, pero con el andar de los años, o sea, él gana, digamos, frente a Mario y sus partidarios, pero con el andar de los años, los sucesores, los descendientes de Mario, Julio César es sobrino de Mario, de este Mario, pues ellos ganan su propia guerra civil. Julio César gana su propia guerra civil, y luego el heredero de César, que es Augusto, gana también su propia guerra civil y sienta las bases del imperio, y eso va a determinar toda la historiografía. Cuando Séneca escribe su ensayo sobre la clemencia,
que va dirigido a un joven Nerón, cuando Nerón todavía parecía que apuntaba maneras, luego se vio que no, pero cuando Séneca escribe ese ensayo diciéndole a Nerón, oye, tienes que ser como Augusto, que tu antepasado, que era maravilloso, tal y cual, y no como Sila, que era sanguinario, era atroz, era no sé qué, y además una cosa que hace Séneca es que, ¿cómo son las cosas? Sila, después de, aunque sea un poco de spoiler, pero es historia, después de, o sea, él está 2 años de dictador. Hace su tarea, la hace en tiempo récord, él reforma toda la república y abdica la dictadura. Se retira al campo y se quita de en medio y muere poco después y ha cumplido como su misión. Un poco como ese Cincinnato, ¿no?, de tiempos pretéritos. Y Augusto, al contrario, Augusto se muere en el poder y además con vocación de que le suceda, de tener un sucesor y de que ese estado de las cosas se perpetúe. Y Séneca, en vez de, o sea, aborda esta cuestión como un propagandista. Entonces, lo que en principio es una virtud, que es el hecho de que Sila haya abdicado de la dictadura, lo convierte en un defecto y dice, no, es que abdicó porque ya no le quedaba nadie más a quien matar. ¿Sabes? Y en cambio Augusto, que se perpetuó en el poder y también mató a muchísima gente, es un ejemplo de clemencia. Bueno, aparte de, aparte de eso, sí, porque efectivamente frente al rigor, digamos, moral de Augusto, que como que parece plano porque no tiene... o sea, está Sila, que es un tío que de joven ha sido un golfo y que entonces tiene todas sus imperfecciones, ¿sabes? Mucho más humano, mucho más complejo. Entonces ese proceso como de demonización se ve en este diálogo, en este ensayo de Séneca, se ve perfectamente, ¿sabes? Y efectivamente pues Sila lo hace en la idea de que hace todo lo que hace en la idea de que él puede salvar a Roma, pero que para salvar Roma es necesario, y esto encaja con lo del fin justifica los medios, es necesario hacer cosas que son desagradables. Lo cual demuestra que nada tiene solución por las buenas. Es que hay precedentes que yo lo hago y entonces porque hay gente como, ¿por qué te vas tan atrás en la vida de Sila? Porque parece como que los 30 primeros años de la vida de Sila, como que en sus biografías como pasamos de puntillas, porque lo que a nosotros nos interesa es que a los 30 ya consigue su primer cargo político y entonces inicia su carrera política, y etcétera, ¿no? Pero en esos primeros 30 años presencia muchas cosas, presencia pues revoluciones, presencia de asesinatos políticos, presencia esa decadencia, ¿no? Ese ir degenerando las cosas poco a poco, y hay muchos intentos de, digamos, solucionar los problemas de Roma por las buenas, y él presencia esos intentos y ve que se quedan en intentos. Entonces hay muchas razones que al final justifican a él decir, pues vamos a hacerlo por las malas. ¿Alguna pregunta más, chicos? Venga, Carlos. Bueno, antes has dicho que las personas, a través de sus decisiones individuales, corrompen los sistemas, ¿no? Entonces, yo creo que a veces también es al revés, que son los sistemas los que corrompen a las personas. Y te quería preguntar, pues en la república que vino a arreglar Sila, ¿qué parte de la corrupción del sistema era por culpa de las personas y qué parte era por el propio sistema? Bueno, es un poco la gallina y el huevo, eso es verdad, porque claro, si entras en un sitio en el que todos son ladrones y tú eres el único que no es un ladrón, claro, tienes una de dos, o te vas de ese sitio o te conviertes en un ladrón. Entonces es verdad que el sistema corrompe a las personas, pero bueno, si crees en el libre albedrío, pues está esa decisión de ¿sabes? Pues yo no hago eso, esas cosas no las quiero hacer, ¿no? Porque no quiero entrar a ese juego. Y en este libro, pues como digo, Sila es muy joven y está otras historias, pero sí que los otros personajes, Escauro y Mario, se les van planteando a lo largo de la novela pues esa disyuntiva, ¿sabes? Entre la decisión de quiero llegar del punto A al punto B, pero para hacerlo tengo que corromperme, ¿sabes? Y tengo que hacer unas cosas que no son muy edificantes, ¿qué debo hacer, ¿no? Y ahí a lo largo de la novela pues muchos episodios de esos de camino que se bifurca y ellos tienen que tomar una decisión, ¿sabes? Entonces a mí me gusta mucho explorar la psicología del personaje y sobre todo construir, más allá del periodo histórico que evidentemente la documentación, que si tal, que cómo vestían, que lo que comían, lo que bebían, todo eso está muy bien, pero la idea de lo que piensa y lo que siente un personaje
enfrentado a unas circunstancias, eso era lo que a mí me gustaba más explorar. Y efectivamente, pues hay que leerlo porque está bien, está bien. Pablo. Sí, yo quería saber cuántas horas de horario laboral has usado para... sí que te quería preguntar, porque me interesa mucho, sobre el desarrollo de los personajes en una novela histórica. Creo que parece complicado, ¿no? Porque has tenido conflictos a la hora de no desvirtuar la historia cuando estabas desarrollando el personaje, metiéndole, entiendo, cosas ficticias que has tenido que meter en el carácter de los personajes, etc. Y luego, igual que has pretendido describir situaciones actuales y reales con las situaciones de ese periodo histórico, si también te ha pasado que has descrito personajes actuales, incluso gente que conozcas, y si se te han colado en los personajes o no. Eso es lo claro. No, mira, eso es como todo, pues al final no escribes en el vacío, evidentemente, pues tienes la historia. Y como digo, pues aquí es verdad que había una mina, ¿no? Y yo leo ese párrafo de Salustio y veo que ahí pues te describe ya psicológicamente mucho al personaje, y luego pues pero siempre hay huecos que tienes que rellenar, y evidentemente pues lo que hace son extrapolaciones, digamos, verosímiles, educadas, etcétera, ¿no? Que rellenan esos huecos. Sí, evidentemente pues yo no estaba allí para saber cómo eran estos personajes, y soy completamente consciente de que algunos personajes secundarios de los que tenemos constancia que existieron y que hicieron cosas, pero no sabemos, digamos, lo que había entre bambalinas, pues yo soy consciente de que a esos personajes secundarios, pues en muchos casos igual he sido injusto con ellos, porque igual los he pintado como personas horribles que efectivamente se corrompen y demás. Igual no fueron así, ¿sabes? Pero pues en este caso, en esta primera novela, pues ninguno de mis personajes principales está como en el top de la sociedad romana, y tienen como que abrirse camino. Entonces, los que sí están en el top, que es una familia del periodo histórico que se llaman los Metelos, que eran Ciento y la madre, pues todos estos, todos se van turnando en el poder, pues que si el tío y el que tiene y los sobrinos y los 4 hijos, y todos van pasando por ahí, ¿no? Y es cómo esa familia consigue mantenerse durante tanto tiempo en el poder, ¿no? No puede ser siempre por ser unas personas maravillosas y tremendamente virtuosas, sobre todo cuando el periodo va abocando a todo el mundo a jugar con esas reglas de juego que decíamos que te abocaban a corromperte, ¿no? Entonces yo hago esa especulación, pero bueno, a lo mejor un metelo desde la tumba me está diciendo eres un cabrón. Me has difamado a toda mi familia, pero bueno, llevan muertos 2000 años, o sea. No sé cómo vamos de tiempo. Vale, ¿alguna última pregunta? ¿Alguien que se queda...? Vale. Antonio. Sí. Nos has hablado mucho de la gran política, ¿no? De cómo Roma cómo la república acaba con el paso del tiempo dando pie al imperio. Yo te quiero preguntar un poco, a lo mejor hilando con lo que ha preguntado él, por lo más personal de la política, aprovechando tu experiencia, porque creo que llevas 4 años, ¿no? 4 años, sí. En este oficio que compartimos, donde la densidad bueno, no voy a decir una palabra, pero el dejote cuestionable es mayor que en otros oficios. Entonces, ¿hasta qué punto eso te ha influenciado, ¿no? Si no hubieras trabajado en política, habrías escrito el mismo libro y a lo mejor, pues, no sé, en el plano más humano, ¿no? Claro. ¿Cuál crees que es el efecto que esto tiene en las personas que atraviesan, pues, tanto una persona que esté en el Parlamento Europeo como una persona en la Roma y tal? ¿Cuál es el pozo? Claro, esa pregunta está muy bien. A ver, evidentemente todos los que estamos... Porque tú y yo nos hemos cruzado un número de gente, sí. Todos tenemos flashbacks de Vietnam, pero quiero decir, todos los que estamos aquí y entramos en política yo no, o sea, tenemos políticos en la sala y ellos son los políticos de verdad, pero los que estamos orbitando alrededor, todos nos metemos un poco en este mundo porque sabemos que las cosas no van bien y que hay gente que tiene poder, que no debería tenerlo y que ha demostrado que no debería tenerlo, y nosotros pues estamos aquí como intentando que lo tengan personas mejores.
y personas que creemos que sí tienen las cualidades, las virtudes, las cualidades morales para confiarles el poder, confiarles nuestras vidas, etcétera, ¿no? Entonces eso lo creemos todos y sabemos que hay gente de muy mala catadura pues en este mundillo, ¿no? Y efectivamente me gusta lo que has dicho de cómo afecta las relaciones personales, de cómo afecta en sus vidas, porque la política tiene un impacto. Entonces, alrededor de estos personajes hay personas, pues sobre todo familiares, pero también amistades, vecinos, etcétera, que están orbitando alrededor. Y entonces estas personas pues sufren, o sea, padecen las consecuencias también de la corrupción, o la no corrupción, pero si se corrompen, pues estas personas sufren la corrupción de sus seres queridos. Es decir, si tú te corrompes, pues tu mujer sufre, ¿sabes? Porque has tomado una serie de decisiones, si tu mujer no las comparte, ahí hay un esto de ruptura, ¿no? Y si tú tenías una relación maravillosa con tu mujer porque, pues yo qué sé, erais un matrimonio despreocupado y de repente te empiezas a meter en una serie de negocios turbios, pues, ¿sabes? Pues tu mujer puede hacer dos opciones, o no preguntarte nada, no, como hacían las mujeres de los mafiosos, ¿no? Lo de quieres las perlas pero no preguntas de dónde proceden, o evidentemente ese matrimonio, ¿no? Pues tiene un problema, o sea, muy íntimo, ¿sabes? A consecuencia de eso también lo he reflejado en la novela. No es solo la gran política de, ¿sabes? Sí. Alberto. Yo todavía no he comprado el libro, algo que ¿Cuándo? animo encarecidamente que hagáis a todos vosotros, familiares, amigos y vecinos. Y mi pregunta es, Álvaro, una vez que hayamos todos leído tu libro y hayamos sido apóstoles del mismo, ¿admites críticas? ¿O eres de los que escriben y prefieren que Siguiente pregunta. Que no te digan lo que les pareció? Yo mejoraría este No, admito. No, esto es como cuando te pregunta, estás conociendo a alguien y te dice, ¿y tú eres celoso? No, yo celoso, ¿yo qué voy a ser? No, por favor, y luego resulta que sí eras celoso, ¿no? Pues no lo sé, hacedme las críticas y ya veré cómo reacciono. Hay que aprender y como tengo que escribir otros 2 libros, pues es mejor que no me regaléis los oídos, sino que me digáis lo que se puede corregir a tiempo antes de cometer el error en los otros 2 libros. Venga, la última y cerramos esto. Sí, porque hay picoteo. Yo no sé si es una pregunta torpe, porque a lo mejor a la hora de leerlo nos va a entorpecer el personaje, pero ¿lo podrías comparar con algún político actual? No, la verdad es que no. No solo de España, ¿eh? No solo de esta sala. No solo... No. No hemos llegado al punto en el que haya un personaje como... Es que tienen que estar muy mal las cosas para que alguien... Ya, como dice Germán, no te preocupes que siempre podemos ir a peor. De hecho, lo más probable es que vayamos a peor. Y entonces, pues no, de momento no. De momento estamos en el momento en el que todavía se puede... Hombre, se puede... En los 30 primeros años, a lo mejor, decirlo. Claro. Sí. ¿Y de sus partes buenas tienes tú algo en común con el personaje? Uf. ¿Que tienes cosas en común? Qué pregunta más... Bueno, a mí, sí, la verdad, porque ningún autor yo creo quiere identificarse con el personaje sobre el que escribe. Pero a mí una cosa que me llamaba, que comparto con el personaje o el personaje histórico es el amor por la cultura. Porque eso es algo que sí que insisten muchísimo los historiadores de la época, y lo habéis visto con Salustio, pero no es el único. Dice que era un amante del teatro, un amante de la literatura griega, que hablaba griego como si fuera su propia lengua, y que tenía, y eso se ve también en el libro porque él y su círculo, que puede ser, digamos, cuestionable en ciertos aspectos, pero se trasluce un poco ese amor por la cultura, y todos se van pues citando autores, y un poco como en una época en la que no hay Netflix y no puedes citar tu serie favorita, ¿no? Pues lo que hacías era, habías visto una obra de teatro y te quedabas y decías, esto es personal. Y entonces lo que a nosotros nos parece, a mí lo que me parece también curioso es lo que a nosotros nos parece alta cultura,
que es citar a un autor, un poeta griego. En aquella época era como la cultura popular. Entonces incluso pues gente como de bajo estatus, pues si le gustaba el teatro, se pasaba, el teatro era gratuito, entonces tú pasabas, además era mal visto, como suele decir Alonso, el estatus de los actores en Roma era peor que las prostitutas. Entonces, pero si tú eras una persona que por tus circunstancias, pues eso, era cuestionada por la sociedad, pero ibas al teatro y te apasionaba el teatro, pues esas personas compartían como el amor por la cultura que ahora pues los eruditos más tal y que pasan por ser, ¿sabes?, como unos sabios y demás. Y esa paradoja a mí me ha hecho gracia explorarla en la novela. Sí. Bueno, yo para terminar quería hacer una reflexión final, y es que, bueno, pues Álvaro ha sacado un libro con Plaza y Janés, con Penguin, con una editorial muy importante, que eso también hay que decirlo, por un motivo, porque no ha dejado de hacer lo que le gusta, aparte del trabajo, que sabemos que nos gusta, donde estamos trabajando, sí, pero no ha dejado de dedicar tiempo a su pasión, ya sea la escritura, ya sea la música, ya sea el pádel, ya sea... No dejéis de hacer aquello que os gusta, porque con paciencia y con constancia todavía somos muy jóvenes. Y bueno, pues aquí está el ejemplo de que se pueden conseguir los sueños y los objetivos aparte de los laborales. Así que nada, muchas gracias.